Bien, entonces vamos a seguir con nuestro código. Fíjate que aquí ya cambié el return y vamos a hacer un breve repaso. Vamos a ver que el padre, pues, es el que está montando la interfaz de usuario por primera vez. Y como vemos, el padre, pues en este caso, como es el componente que monta toda la aplicación en sí misma, pues no tiene un padre como tal. Pero pues ya el hijo obviamente se va a estar renderizando a través de un padre. Entonces vemos que el padre pues va a tener un estado que se llama renderiza hijo, con inicialmente valor true. Todo esto muy bien. Y luego va a tener un event handle, un manejador de evento, que va a ser el toggle del aquí renderizado hijo. Es decir, si el hijo inicialmente va a estar como true, tan pronto como se presione el botón controla hijo, pues ahora el estado va a ser false. Y si está false, se va a convertir true. Si es true, se va a convertir false. Es la intercalación, el toggle. Y luego tenemos component div mount, que en este caso vamos a poner simplemente un console log que diga component div mount padre y component will mount el padre. Y luego pues vemos cómo está el render padre. Y entonces aquí vamos a hacer la lógica que yo te decía. Para eso vamos a retornar un botón y el hijo en sí mismo para controlar este controla hijo. Vamos a decirle que un div, porque vamos a retornar más de un nodo. Podríamos usar react.fragment, pero vamos a usar un div. Entonces vamos a ponerle en este caso que un botón, vamos a decirle que monta, desmonta. Y en este caso va a tener un event handle, on click, que va a apuntar a nuestra función que va a manejar nuestro event handle, en este caso controla hijo. Entonces lo ponemos por acá, guardamos, recargamos. Y pues aquí controla hijo. Es que es this.controla hijo porque estamos dentro de una clase en sí misma. Esto pues ya lo sabemos. Recargamos. Y pues fíjate cómo dice get initial state padre. Ya se montó el padre. Que en este caso pues es simplemente el botón. Luego dice ya render padre y component div mount padre. Aquí lo que está pasando, pues en el padre, que está pasando el render inicial. En este caso cuando se monta la página por primera vez. Está ocurriendo el constructor. Primero se está llamando el constructor. Pum, el constructor se está llamando get initial state padre. Luego, como dice acá, este método getDerivedState, que no lo tenemos. Entonces ahora seguiría, no lo tenemos. Entonces ahora seguiría el método render. Efectivamente, render padre. Y en la fase inicial termina con component div mount. Efectivamente, component div mount. Entonces ya estamos pasando el mounting, la fase inicial, el render inicial, como lo quieras ver. Acuérdate que el render inicial, pues lo más normal es cuando se monta la página por primera vez. Pero en sí, la forma correcta de ver la fase de mounting es cuando el componente se monta por primera vez en el DOM. Entonces eso por un lado. Ahora, pues ya que tenemos ese botoncillo, tenemos que controlar a ver cómo se va a mostrar nuestro hijo. Para eso tenemos que hacer un operador ternario. Vamos a decirle que this.state, tú ya deberías de saber cómo funciona el método, el operador ternario. Vamos a decirle que si thisState.renderizado es igual a true, pues que me muestre el hijo. Todo muy bien. Pero si no, si es false, acuérdate cómo funciona el operador ternario. Si esto da true, pues que me renderice el hijo. Si no, si da false, pues que me renderice básicamente un null. Entonces esto es un operador ternario. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Ahí esperamos a que cargue. Y vemos cómo efectivamente getInitialState padre. Luego se renderiza el padre. Y luego se renderiza el hijo. Luego viene el component div mount del hijo. Y luego el component div mount del padre. Entonces pues vemos cómo está pasando el ciclo de vida también para el hijo. El render inicial para el hijo. El método render. Luego este método. Luego este. Y luego este. Entonces ahí ya se montó nuestro padre y nuestro hijo por primera vez cuando se monta la aplicación por primera vez, cuando se carga la página. Entonces ahora si damos un clic en monta, desmonta, vamos a darle un clic, limpiamos por aquí
Pues fíjate cómo dice render padre. El método render se llama, porque acuérdate que cuando llamamos a setState, pues inmediatamente entra la fase de updating, también conocido como el re-render. Entonces lo que está pasando es que tan pronto como llamamos a setState, inmediatamente se manda a llamar el método render del padre. Por consecuencia, entra aquí y va a decir, ¿sabes qué? Dice state.renderizado, le acaba de dar un clic, entonces ya acá me lo cambió. Si estaba como true, la segunda vez está como false. Por consecuencia, entra acá. Y como te puedes estar observando, fíjate cómo efectivamente se manda a llamar el component willMount. Will on mount. Hijo. ¿Por qué? Porque acabamos de quitar del DOM básicamente el hijo en cuestión. Fíjate cómo aquí ya no dice nuestro parrafito este que teníamos por acá. En cambio, si volvemos a teclear, pues fíjate cómo volvemos a teclear. Pues fíjate cómo se renderiza el padre y se vuelve a renderizar el hijo. Y luego pasa nuevamente el component willMount hijo. Entonces se vuelve a montar luego. Por eso te decía que aquí se puede observar cómo el ciclo de vida de mounting no necesariamente es cuando carga la página por primera vez. Fíjate, volvemos a desmontar. Pues pum, se desmonta el hijo. Entonces aquí no hemos recargado la página. Limpiamos, presionamos de nuevo y fíjate cómo de nuevo volvió a aparecer el ciclo de vida de render inicial. Se vuelve a montar el DOM, se vuelve a montar el componente por primera vez en el DOM. Entonces por eso yo te decía que la fase del render inicial no necesariamente es cuando se carga la página por primera vez. Más bien la forma correcta es verlo cuando el componente se monta, ahora sí que en el DOM. Porque vemos que aquí, fíjate, recargamos. Pues ahí ya se montó el componente por primera vez, el componente hijo. Pero si lo quitamos, pues fíjate cómo se da el método component willMount, que es lo que te quería mencionar. Entonces fíjate cómo cuando se desmonta, antes de que se desmonte el componente del DOM, se dispara el método component willMount, que es lo que yo te quería mostrar en este video. Pero si limpiamos, pues vemos cómo ya el componente ya no está. Pero si volvemos a presionar, pues fíjate cómo de nuevo ocurre la fase del render inicial, no necesariamente cuando recargó la página. Entonces, fíjate cómo es lo que te quería mencionar yo en este video, cómo funciona el component willMount. Fíjate cómo se dispara inmediatamente antes de que se desmonte nuestro componente del DOM, component willMount. Eso sea todo. Bendiciones.